So I'm so happy to be here once again, and today I'm going to invite you to watch this video because we're starting a new series of videos about the TOEIC preparation. And today is the first lesson, which is about word form, ¿ok? Así que una muy bienvenida para todos ustedes, chiquillos. Como les decía recién, este es el primer video de una serie de videos con consejos para el TOEIC test, ¿ok? Y el día de hoy vamos a hablar sobre word form o la forma de palabra. So, vamos a hacer una pequeña introducción. We're gonna do a little bit of introduction, and then we're going to do some practical exercises from the TOEIC test, ¿ok? Entonces vamos a hacer una introducción, un poquito teórica, y luego vamos a ir con ejercicios del TOEIC real, ¿ok? So, the objective of today, as you can see, is to understand how to identify the use of the correct form of a word, okay? Noun, verb, adjective, or adverb in the TOEIC exam. Entonces tenemos 4 tipos de palabra: noun, sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio, y entre esos 4 tipos de palabras nos vamos a mover en el TOEIC. So we're going to start with the first one, which is the noun, okay? The noun is the sustantivo, o en español, so in Spanish, we can say that nouns are cosas, right? So a very simple way to remember when we talk about noun is that in Spanish, nosotros cuando hablamos de sustantivos o noun, we say, okay, so we talk about cosas. Nouns in English, they are can be a person, they can be people, right, in plural. It can be places, things, cosas, right? They can be, como dijimos, pueden ser personas, lugares, places. So, or even ideas. So, in Spanish, personas, lugares, cosas o ideas. En realidad, cosas. La mayoría del lenguaje son nouns o son sustantivos, ¿ok? But the question is, how do I identify? ¿Cómo identifico los nouns o los sustantivos en inglés? ¿Okay? Recordemos que nouns van a ser nuestros sustantivos. ¿Okay? Por si acaso, just in case. Sustantivos. So, most of the nouns, o la mayoría de los nouns, van a terminar en las siguientes grupos de palabras. ¿Okay? For example, shun. It's very common que tengamos nouns que terminen en shun, como information, communication, application, negotiation. So, esta terminación siempre me va a indicar que vamos a encontrar un noun. También sion, ¿cierto? Que en inglés shun, como decision, discussion, extension, right? Entonces también esta terminación, muy común, siempre que vea una, probablemente sea un noun. Terminación meant, como en agreement, development, employment. Terminación ness, como happiness, kindness, awareness. Terminación et, como activity, ability, responsibility, ¿ok? Ojo ahí con la terminación. Eso tengo que buscar yo en el TOEIC. Terminación como ans o ens, como por ejemplo en performance, attendance, experience. O terminación como ship, leadership, membership, relationship, etc. Si hablamos de personas como professions, también es importante que podamos encontrar nouns que terminen, por ejemplo, en er o or, como por ejemplo teacher, worker o director. Esto me indica como un trabajo, pero también son parte de los nouns. Y cuando más adelante hablemos de nouns, vamos a poner una N, así, que va a significar noun. También, por ejemplo, terminados en IST, como por ejemplo scientist, artist, economist, profesión o ideología. Ism, como doctrina o idea, ¿cierto? Como tourism, capitalism, optimism. Por ejemplo, la religión, Catholicism, también puede ser. Los que terminan en age, como baggage, percentage, usage, o los que terminan en al, que esto es un poquito menos común, pero a veces arrival, proposal, approval, terminación en al, también puede ser indicativo de nouns. Como pueden ver, nouns son muchas terminaciones y es el grupo más frecuente de palabras que usamos en el día a día.
So most of the words are nouns, okay? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hablamos de adjectives? So adjectives, los adjectives terminan, en este caso, en distintas formas, como pueden ser las siguientes. For example, podemos tener adjetivos, pero antes de la forma, vamos con una breve explanation que dice así. Adjectives are words that describes a noun, o sea, son palabras que describen un noun. Generalmente cuando hablamos de adjective, los primeros que uno aprende en otro idioma son, por ejemplo, el color, the shape, ¿cierto? Como la forma de algo, the shape, el tamaño, the size, many things, como todo lo visual, right? Y también más adelante uno empieza a describir como psychological characteristics o cosas no visibles. Pero en realidad nos interesa ver el final. For example, terminados en us, como dangerous o famous, right? Ahí ya tengo un adjetivo con esta terminación. O por ejemplo en full, como beautiful, careful, podríamos decir también, por ejemplo, colorful, como decíamos delante, colorful, colorido. Terminados en able o en able, como en able, right? Como en visible. O aquí en comfortable. En IC como economic o artistic. En v o ive como en creative o active. Y por último en al como personal o natural. Bien, voy a hacer un salto temporal y darme cuenta que al final agregué una más, que es la terminación and en adjective, que es muy común, que en este caso la podríamos encontrar en palabras como brilliant e important, ¿ya? Muy importante esta terminación, más adelante lo van a entender. Tengo que ir aprendiéndome las terminaciones para ir identificando que siempre estos son adjetivos, ¿okay? Como se dan cuenta, nouns, muchas terminaciones, many endings, y adjectives ya son menos terminaciones. Entonces como que nouns, la mayoría van a ser nouns. Ya, ready with adjectives. Vamos a la siguiente. Let's go now to verbs. Okay, so verbs are actions, son acciones. Verbs are actions. And verbs, in this case, can be actions or states of being, o estado de ser. Ya como en inglés verb to be, ser o estar, pero en general son acciones. Ok, many verbs are ended in ate. Ok, muchos terminan en ate como educate o communicate. Entonces ahí yo ya tengo una terminación de verbo. Muchos terminan con en como strengthen, así como fortalecer o fasten, right? Muchos terminan con ify o si lo leyera como simplify o identify. Esta terminación es muy común en verbos. De hecho en TOEIC van a encontrar mucho la terminación IFI como en este caso. Tenemos también el IS o el IZE como realize o organize, que esta es como la diferencia entre británico y americano, pero que en realidad lo pueden encontrar con la S o la Z de acuerdo al país. Entonces a veces también organize con S, que es como británico. Y muchos verbos comunes no tienen terminaciones específicas, ¿ya? Por ejemplo, y esto es súper importante, estos, por ejemplo, run, eat, go, no tienen terminación específica. Entonces acá yo voy a poner que hay un rango que son un poquito más impredecibles. ¿Okay? En inglés, unpredictable, pero en este caso hay verbos que terminan con terminación impredecible. ¿Ya? No siguen como las reglas de arriba, pero igual uno lo asocia a verbos porque son acciones del día a día, como eat, go, ¿cierto? Wake, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, lastly, we are going to have nuestros adverbs, que son los adverbios, que en este caso vamos a hablar de palabras, ¿cierto? Que describen verbos, adjetivos u otro adverbio. Entonces son palabras que se usan para describir. Dentro de todo, el adverbio es como el grupo más chiquitito que existe y van a terminar generalmente en ly, que es el más común, donde podemos ver, por ejemplo, cuando uno dice slowly, carefully, ¿cierto? Naturally, que es como la forma más común del adverbio, que aparece mucho en TOEIC. ly, anótenlo por ahí, aparece mucho en TOEIC y es un adverbio, pero es muy común que los adverbios sean también irregulares, como por ejemplo el fast, el well,
Me acuerdo mucho de la palabra hard, que hard también es un adverbio que no termina con el "i", sino que es algo difícil o duro, hard. También often, here, yesterday, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los adverbios, también hay muchos adverbios que van a ser irregulares, o sea que no tienen una terminación específica, ¿ya? Entonces, eso como contexto. Yo los invito a que estos grupos de palabras y esta presentación, que la voy a dejar descargable en el enlace, la puedan tener siempre a mano cuando hagan ensayos de TOEIC, porque tienen que acostumbrarse a hacer el ejercicio de ver cuál de los 4 tipos de palabras están presentes en la oración. Y con eso nunca se van a equivocar. O sea, es muy poco probable que se equivoquen. Como resumen, as a summary, tenemos nouns, tenemos adjectives, verbs y tenemos adverbs. Y con eso ya cerramos. Y vamos ahora a la siguiente parte, que son los ejercicios de TOEIC. Okay, so we move on now to the TOEIC exercises. The first one dice así. Dr. Viela Diop is best known for her contributions to the field of physics. Okay? Una buena estrategia es como leerlo en español. Yo siempre lo hago como para estar seguro de lo que se dice. Entonces también lo pueden hacer si tienen el tiempo. Diría algo así como Dr. Viela Diop es conocido o conocida. ¿Por qué conocida? Porque acá aparece un her. Entonces es una ella, ¿cierto? Es mejor conocida. Dice aquí por sus contribuciones al campo de la física. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es que tengo 4 opciones que en este caso van a estar relacionadas a un tipo de palabra. Pero primero vamos con la clave. Lo que siempre tengo que ver es ir a la palabra próxima o a la palabra más cercana, que en este caso es contributions. Esta palabra va a determinar la palabra que yo necesito. Contribution, como se pueden dar cuenta, va a terminar en tion. Y de acuerdo a lo que yo aprendí, por ejemplo, palabras como information, contribution, generalmente van a ser nouns o van a ser sustantivos, ¿cierto? Van a ser cosas. Entonces, un sustantivo o un noun suele necesitar siempre, ¿cierto? Siempre necesita un adjetivo antes. Entonces, el noun va a necesitar un adjective. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo digo en inglés white house, ¿cierto? O digo black dog. Siempre como que adjetivo, noun. Entonces, en orden, primero el adjetivo y después viene el noun. Entonces yo acá tendría que buscar cuál es el adjetivo que a mí me sirve, porque gramaticalmente necesito un adjective. Ya vamos uno por uno. Vamos con el primero. So, first one, signify, al terminar en fy, como dijimos, va a ser un verb. No me sirve porque es un verbo, ¿ya? Entonces en este caso el verb no me sirve. Then we're going to go with the second one, que es significance. Ok, significance va a terminar en ans, que en este caso también es un verbo. Y luego vamos a ir viendo qué significa cada uno. Primero solamente estoy viendo como la escritura de la palabra. El tercero es significant, que yo creo que aquí la encontramos porque terminado en and o significant, por ejemplo, esto ya sería un adjetivo por la terminación. Entonces esta sería la correcta. Y la última sería significantly, que si ustedes pusieron atención hace un poquito de rato, termina en ly o ly, que sería en este caso mi adverbio, que tampoco me sirve. Entonces yo sé que la correcta aquí tendría que ser la opción C, right, significant. Y diría Dr. Viela Diop is best known for her significant contributions to the field of physics. Muy bien. La primera, signify, sería como significar, ¿cierto? La B sería la significancia de algo, o el significado, como la significancia, significar, muy parecida a la A. La C yo lo leería como significante o importante en inglés, y la D sería como significantemente. Entonces, si yo leo el ejercicio completo en español, diría algo así como: la doctora Viela Diop es mejor conocida por su significante contribución al campo de la física, o por su importante contribución al campo de la física. Se dan cuenta que la palabra también yo la puedo como traducir a importante. Entonces este ejercicio
de ir viendo en un principio que yo tenía un sustantivo que es contribution, necesitaba un adjetivo y luego fui uno por uno viendo cuál es el adjetivo que yo necesitaba de acuerdo, por ejemplo, a la terminación. Es un muy buen ejercicio para que ustedes también lo puedan hacer. Ya, let's go now with example number 2, que dice así. If you space additional assistance, please do not hesitate to contact us, right? Que en español sería como si tú necesitas o requieres ayuda, asistencia adicional, no dudes, do not hesitate, esta frase de acá, do not hesitate es como no dudes en contactarnos. Ya, en este caso, if you space additional assistance, sabemos que la palabra tiene que ser alguna de estas, que es como si tú requieres. If you space additional assistance, perdón. Ahora, siempre después de un if you, y esto es muy importante, lo voy a destacar acá con otro color, siempre después de un if you, we're gonna change the pen for this one, so if you, right, siempre después de esto tiene que venir un verbo, right? Por ejemplo, if you need, if you see, if you want, right? Como por estructura, siempre viene un verbo. So, if you space. Yo necesito ahora la forma verbo. Y vamos a ver cuáles serían. La primera sería if you to require. No me sirve especialmente por el to, ¿cierto? Porque acá tendría que ir como un verbo directo, como un verbo solo. Luego vendría if you requiring. No sé, no creo que sea correcta. ¿Por qué? Porque acá necesito un verbo solo. Por ejemplo, hay una frase en inglés que es if you want it, right? Si tú quieres algo, guiémonos por esa frase. If you want. Entonces tampoco me sirve. La letra C, if you require. Acá está como el verbo solo, ¿cierto? Esta sería la correcta, if you require. Y la D sería if you requires, que es en tercera persona. O sea que si este sujeto fuera, por ejemplo, un she o un he, ¿cierto? Ahí me serviría. Entonces, para que la D fuera correcta, tendría que ser un sujeto de tercera persona, así como she, he, right? Algo así. Entonces, en este caso, in this very case, yo lo que estoy haciendo es, prácticamente buscando un verbo que esté en su forma base, que en este caso sería el verbo require, tal como aparece acá. Entonces, eso es lo que yo busco y por eso sería la opción correcta, la letra C, right? Entonces, a veces nos va a pasar que, a diferencia, ¿cierto?, del anterior, nos vamos a encontrar con muchas más formas de verbo, porque no sé si se dieron cuenta, pero acá teníamos dos formas de verbo. Estas dos son verbos. Y esto también es un verbo, pero es un verbo gerundio o un verbo con ing. Y esto de acá también es un verbo, pero es un verbo como infinitivo, que trae el to. Entonces las cuatro son verbos, ¿cierto? Entonces quizá un poquito más complejo. En la anterior eran distintas, ¿cierto? Pero acá las cuatro son verbos, solamente que buscamos el verbo en estado base y la correcta sería la option C, if you require, ¿ok? So far, so good. Vamos bien hasta ahí. Okay, so let's go now with exercise 3 o el ejercicio 111 o 111, que dice así. The two companies are now space. The price Luco Limited will pay NOS for the property in Quebec. Okay? Que es un ejercicio que dice algo así como que las dos compañías están ahora negociando el precio y que Luco Limitado, que es como una empresa, le pagará a NOS, que es otra empresa, por la propiedad en Quebec. Entonces aquí lo que yo necesito es identificar de qué tiempo se habla y cuáles son mis opciones. Como me doy cuenta, acá tengo 4 opciones que todas son verbos nuevamente. ¿Por qué? Porque es negociar. Aquí tenemos 4 verbos y tengo que ver qué forma de verbo o cuál es el verb forming que a mí más me sirve.
Primero vamos con una palabra clave que a mí me va a identificar siempre un tiempo verbal específico, que es el now. Y también tengo el are, que ambos son indicadores de un tiempo verbal que ustedes probablemente se acuerdan que es el present continuous, right? Que es algo que ocurre ahora. Entonces el present continuous, I'm so sorry, el present continuous, oh, my pen is a little bit crazy, so let me erase this. We have technical difficulties. Yeah, there we go. Entonces, como les decía, as I was telling you, esto sería un present continuous, right? So, the present continuous se caracteriza por el uso de ing, ing. Solamente con eso yo ya podría sacar la respuesta. I can take the answer, que en este caso sería negotiating. Ya sé que es la correcta. Entonces yo lo leo y decía, las dos compañías están ahora negociando. En español es igual, entonces negociando sería la B. Esa es la correcta. La A sería como negociar, ¿cierto? Que no me sirve. La C sería negociación, que sería un noun. Ah, mira, me doy cuenta que no todas son verbos. Esto es un noun, ¿cierto? Es un sustantivo. Tampoco me sirve, pero no es un verbo, es un noun. ¿Ya? Y negotiated es un verbo, pero en pasado. Esto es un verb en past regular, porque tiene terminación ed. Entonces tampoco me sirve. La única correcta en este caso sería la opción B, ¿cierto? Que es mi alternativa correcta, mi correct option. Y en este caso, yo haciendo el ejercicio me apuré un poquito, me di cuenta que no todas son verbos, sino que la opción C, es un noun, es un sustantivo por la terminación shen. Entonces recuerden eso, muy importante, que la terminación shen siempre va a ser sustantivo. Entonces la letra C no podría haber sido por ningún motivo, porque no es una acción, sino que es una cosa, la negociación, eso dice. Y ahora vamos con el último ejercicio. The last exercise goes like this, que es el exercise 120, o en nuestra línea temporal es el exercise 4. And in this case, la oración dice lo siguiente. A local steel manufacturing space has purchased the riverfront lot in order to increase its production capacity. Leámoslo en español. Dice así como una empresa, una manufactura local de metal, de acero, en realidad steel de acero, una manufactura local de acero, espacio, ha comprado el lote Riverfront para incrementar su capacidad de producción, ¿ya? Quizá una frase muy útil acá va a ser esta, que es in order to. Ya, in order to es una frase que al español nosotros traducimos para algo, ¿cierto? Entonces, in order to es como ha comprado el lote Riverfront para incrementar, es como para hacer algo, in order to. Puede servir, una frase muy común. So in this case, nosotros necesitamos un sustantivo, right? Porque la frase necesita un qué, de qué se habla. Vamos a ser más específico con aquello. Vamos nuevamente. I'm gonna choose another color. Y por ejemplo dice una manufactura local de acero. Y me falta algo, porque como que queda incompleta. Y vamos con las opciones. Y este ejercicio es muy interesante por lo siguiente. Primero, facilitate. De acuerdo a la terminación, esto es un verbo, ¿ya? Que yo voy a traducir como facilitar. Entonces la letra A, voy a anotar acá abajito, la A sería algo así como facilitar. ¿Ya? Facilitar. Muy bien. La letra B, facilitando, que también sería un verbo, ¿cierto? B, facilitando. ¿Ok? Ya. Letra C sería facility. Ahora, la letra C no es un verbo, sino que es un noun, es un sustantivo. Y un facility
En español sería así como un edificio, como una... A veces se traduce como facilidad en español, como en doblajes, pero en realidad yo diría que es como una especie de edificio. Como en realidad la traducción más real que tiene esto es como decir una instalación. ¿Ya? Entonces en realidad es una instalación, un edificio. Pero me acuerdo siempre yo de la película The Avengers, que ahí decían The Avengers Facility, como ¿cierto? La torre de los Avengers. Y la letra D es facilitation, que también es un sustantivo, es otro noun, pero que en este caso sería una cosa, como la facilitación, ¿cierto? Como facilitación. Ese sería como el sustantivo en sí. Entonces, en realidad, la opción correcta tendríamos que ir leyendo una con una, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la letra A dice una manufactura facilitar de acero ha comprado, ya, ahí como que no pega mucho la, entonces vamos a ir como descartando. La B dice una manufactura local de acero facilitando ha comprado, no, raro, tampoco suena bien. Una manufactura local de acero o una instalación, ¿cierto?, de manufactura de acero ha comprado. Ahí como que esto tiene más sentido, ¿cierto? Ahí como que hace un poquito más de sentido la C. Y la última dice una manufactura local de acero facilitación ha comprado, tampoco suena muy bien, entonces la letra D sería la correcta, perdón, la letra C, facility. Y ahora veríamos cómo sería la traducción al español como finalizada. Perfecto, entonces quedaría el ejercicio de la siguiente manera. A local steel manufacturing facility has purchased the riverfront lot in order to increase its production capacity. En español sería algo así como una planta, ¿cierto? Porque también un edificio, una instalación puede ser como una planta, en este caso una planta como industrial. Entonces es complicado porque yo voy a leer acá la palabra facility primero en español porque es todo al revés, que es una planta. Entonces una planta local, ¿cierto? Entonces acá en el español yo lo leo al revés, vuelvo. Una planta local de fabricación de acero, lo leo al revés en español, una planta local de fabricación de acero ha comprado el terreno riverfront, ¿cierto? Que quizá se refiere como frente al río, que podemos como traducir, ¿cierto? Como cerca o al frente del río, para o con el fin de, ¿cierto? Para o con el fin de incrementar la capacidad de producción. Entonces este ejercicio es particularmente complicado porque al leerlo en español tengo que leerlo como de atrás para adelante, o en realidad de adelante para atrás. Y dice así: una planta local de fabricación de acero ha comprado el terreno junto al río o frente al río para incrementar la producción o la capacidad de producción, ¿ya? Así que eso sería más o menos con el ejercicio final que veremos. Guys, this has been the first video of many. Este va a ser el primer video de espero que muchos viendo distintas estrategias para ir contestando el TOEIC exam. Lo principal es que ustedes vayan reconociendo que hay 4 tipos de palabras que son sustantivo, adjective, adverbio y verbo. Y siempre vayan viendo el final de la palabra y cuál es la palabra que se necesita en función del ejercicio que se nos está pidiendo. Yo tengo un desafío ahora, I have a special challenge for you, pero lo voy a decir en inglés y quiero que la persona que lo entienda, que yo sé que van a ser todos ustedes, me deje el primer comentario con la respuesta, ¿ok? Okay, so imagine that you guys are creating the new version of the TOEIC exam. So I'm gonna ask you to please write one exercise in the comments below, and me and your classmates are going to solve that exercise, or we're going to try our best
to solve that exercise, okay? So once again, I repeat the instruction. You are the new expert that's going to create the new version of the TOEIC. So please leave us one new exercise. So you write the exercise, you write option A, B, C, and D, and me and the rest of the course is going to try to fix the puzzle, okay? So we were going to try to find the correct answer to your exercise. Así que ahí estaba la instrucción, that was the instruction. Me lo dejan acá en el comentario y estoy esperando para leer esa tarea o that exercise that you guys are going to create, okay? So, thank you very much and I will see you in the next one.